Simbiosis. El viento helado cortaba como una cuchilla mientras Robert se acercaba a la costa de Islandia. Había dejado atrás su vida en la ciudad, una rutina monótona que lo había devorado durante años, y relaciones rotas que dejaron cicatrices en su alma. Se había sentido atrapado en una espiral de desesperación, buscando un propósito más profundo, algo que pudiera llenar el vacío en su interior. Las noches solitarias y sin sentido se habían vuelto insoportables, y la vida moderna le había arrebatado la conexión con la naturaleza y con su propia esencia. Había oído hablar de una tribu aislada en el norte de Islandia, conocida como Skjalborg, que practicaba un ritual ancestral que desafiaba toda lógica y razón. Aquello que había oído sobre los Skjalborg lo atrajo como un imán. Representaba para él una oportunidad de escape de la monotonía, una promesa de renovación y la posibilidad de vivir más allá del tiempo. Las historias hablaban de un conocimiento olvidado, de secretos que solo los Skjalborg poseían, y Robert anhelaba desesperadamente descubrirlos. En su corazón, sabía que esta búsqueda tenía un precio incierto, pero, era, al mismo tiempo, un anhelo desesperado de trascender la mediocridad de su existencia anterior, de explorar lo desconocido y encontrar un propósito que había eludido durante demasiado tiempo. Las leyendas hablaban de los Skjalborg, una tribu cuyas raíces se extendían a las regiones más remotas de Islandia a lo largo de siglos. Su rito más célebre era conocido como la simbiosis marina. Sin embargo, lo que más cautivaba a Robert era el aspecto temporal que encerraba este misterioso ritual. Los seres marinos, denominados Afgufa, según las historias, habitaban las profundidades del océano y se consideraban prácticamente inmortales, con longevidades que alcanzaban los 500 años. Cuando un ser humano llegaba al término de su vida compartida con una Afgufa, lo cual sucedía en un plazo promedio de 500 años, emergía de nuevo, retornando a la superficie como si el tiempo no hubiera transcurrido. Era, en esencia, una forma de viajar hacia el futuro sin abandonar el presente, una dualidad que lo fascinaba y aterraba en igual medida. Mientras exploraba la cultura de los Skjalborg y se sumergía en su modo de vida, Robert descubría que la simbiosis marina no solo era una transformación física, sino también una conexión con una conciencia colectiva que abarcaba siglos de conocimiento y experiencia. Los Afgufa eran guardianes de la historia de su tribu y, de alguna manera, se conectaban con su pasado y su futuro. Era un misterio que los Skjalborg habían protegido celosamente durante generaciones. El líder de los Skjalborg, un anciano sabio llamado Einar, le explicó a Robert que, una vez que se convertía en parte de la Afgufa, su conciencia se fusionaba con la de la criatura. Como resultado, experimentaría la vida de la tribu a lo largo de los siglos, observando y aprendiendo a medida que el tiempo avanzaba. Cuando llegara al final de su vida como parte de la Afgufa, emergiría de nuevo, en un cuerpo joven y renovado, con todo el conocimiento acumulado durante su simbiosis. Robert, a pesar de sus temores, estaba dispuesto a embarcarse en esta extraña travesía temporal. La perspectiva de vivir más allá de su propio tiempo, de experimentar el pasado y el futuro de su nueva tribu, lo llenaba de una sensación de asombro y anticipación. Sabía que el viaje sería incierto y repleto de desafíos, pero se sentía impulsado por la promesa de la eternidad y la oportunidad de descubrir los secretos ocultos en el abismo de las profundidades marinas. La llamada del abismo resonaba en su alma, y Robert estaba listo para sumergirse en lo desconocido. La decisión de Robert de unirse a la simbiosis con los Afgufa había desencadenado una serie de rituales y preparativos en la tribu Skjalborg. Para convertirse en uno con las criaturas del mar, debía someterse a un proceso de purificación y preparación que duraría varios días. El proceso comenzó con un baño ceremonial en las frías aguas del Atlántico Norte, justo en las proximidades de la aldea Skjalborg. Acompañado por Einar y otros miembros de la tribu, Robert se sumergió en las aguas gélidas. La experiencia fue abrumadora, con las olas rompiendo a su alrededor y el viento cortante que le hacía sentir la intensidad de la naturaleza. Después del baño de purificación, se le condujo a una cueva sagrada oculta en el interior de un acantilado.
La cueva estaba iluminada por antorchas, creando sombras danzantes en las paredes de roca. Los Skjalborg se reunieron en círculo, cantando cánticos ancestrales que llenaban la cueva con una sensación de misticismo. Robert se sintió abrumado por la atmósfera y la solemnidad de la ocasión. Einar se acercó a Robert y le ofreció una bebida elaborada con hierbas y raíces recolectadas en las profundidades del bosque circundante. La bebida tenía un sabor amargo y terroso, pero al beberla, Robert sintió una extraña sensación de claridad y conexión con el mundo que lo rodeaba. Luego, Einar le entregó un collar de conchas marinas, que simbolizaba su compromiso con los Afgufa. El collar tenía siglos de antigüedad y estaba imbuido de la historia de la tribu. Robert lo aceptó con gratitud y lo colocó alrededor de su cuello. Durante los días siguientes, los Skjalborg lo instruyeron en los rituales y conocimientos necesarios para la simbiosis. Aprendió a comunicarse con los Afgufa y a comprender la conciencia colectiva que compartiría. Practicó la meditación y la concentración, preparándose para el profundo vínculo que estaba a punto de forjar. Las noches eran las más desafiantes. Mientras dormía en su choza, Robert era visitado por sueños vívidos y visiones de los Afgufa en las profundidades del océano. Sentía una atracción magnética hacia ellos, como si lo llamaran desde lo más hondo de las aguas oscuras. Con cada día que pasaba, Robert se sentía más conectado con la tribu Skjalborg y su legado. Aunque el miedo seguía presente, su determinación y curiosidad lo impulsaban hacia adelante. Estaba dispuesto a embarcarse en el ritual y convertirse en parte de los Afgufa, viajando en el tiempo sin envejecer, pero también con la responsabilidad de preservar la historia y la cultura de su nueva tribu. El día del ritual se acercaba, y Robert sentía una mezcla de emoción y ansiedad. Había estado inmerso en la cultura de los Skjalborg durante semanas, aprendiendo sus tradiciones y rituales. Pero había una pregunta que lo atormentaba, y decidió buscar respuestas de Einar, el sabio líder de la tribu. Era una tarde soleada cuando Robert se dirigió a la choza de Einar, situada en el centro de la aldea. La choza estaba decorada con símbolos y tallas misteriosas, y el olor a incienso llenaba el aire. Robert se inclinó respetuosamente ante Einar y le pidió permiso para hablar. Einar, con sus cabellos grises y ojos sabios, asintió con benevolencia y le indicó a Robert que se sentara. «Habla, Robert. Estoy aquí para responder tus preguntas y guiarte en tu camino hacia la simbiosis con los Afgufa». Robert miró fijamente a Einar y formuló la pregunta que había estado atormentándolo. «Einar, entiendo la naturaleza de la simbiosis y el viaje en el tiempo que conlleva. Pero, ¿cómo puedo estar seguro de que seré el mismo cuando regrese? ¿Qué sucederá con mi identidad y mi esencia?» Einar sonrió con calma y comenzó a hablar en un tono suave pero firme. «Robert, la simbiosis es un acto de profunda conexión con los Afgufa y con la conciencia colectiva de nuestra tribu. No te perderás a ti mismo en el proceso. Más bien, te enriquecerás con la sabiduría de los siglos y la experiencia de aquellos que te han precedido en esta senda». El líder continuó explicando: «Cuando regreses de la simbiosis, llevarás contigo las voces y las historias de nuestra tribu, de la humanidad misma. Serás un guardián de nuestra cultura y un puente entre el pasado y el futuro. Tu identidad se fundirá con la de los Afgufa, pero no se perderá. Serás Robert, pero también serás Skjalborg». Robert asintió, absorbido por las palabras de Einar. Comenzaba a entender la profundidad de lo que estaba a punto de experimentar. La responsabilidad de preservar la cultura de la tribu y ser un faro de conocimiento a lo largo de los siglos se cernía sobre él. Antes de retirarse de la choza, Robert le expresó su agradecimiento. «Einar, gracias por aclarar mis dudas. Estoy listo para el ritual y para asumir la carga que conlleva. Seré un defensor de los Skjalborg y de su historia». Einar asintió y continuó con solemnidad. «El ritual de la simbiosis es un camino oscuro y misterioso. Debes estar preparado para enfrentar lo desconocido y lo aterrador.
Cuando llegue el momento, te sumergirás en las profundidades del océano, donde los Afgufa aguardan. Sentirás como uno de ellos se acerca y se fusiona contigo. El proceso es doloroso y abrumador, ya que tu cuerpo y tu mente se adaptan a su presencia. Cuando te conviertas en uno con los Afgufa, tu cuerpo se fundirá con el de la criatura. En las profundidades del océano, no serás más que una pequeña entidad dentro del colosal ser marino. Sentirás como tu piel se funde con las escamas, como tus órganos se integran con los suyos. Robert frunció el ceño, inquieto por la descripción de Einar. ¿Cómo puedo estar seguro de que sobreviviré a la simbiosis? No hay peligros involucrados. Einar bajó la mirada por un momento antes de responder. Hay riesgos, Robert. Algunos no sobreviven a la fusión. Los Afgufa son seres antiguos y su poder es inmenso. El proceso puede ser angustioso y desgarrador. Tu mente se mezclará con la de la criatura y experimentarás la inmensidad del océano y la vastedad del tiempo. Puedes sentirte perdido y abrumado. Einar hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se hundieran en la conciencia de Robert. A medida que el tiempo pase, te olvidarás de tu vida anterior, de tu identidad. Te convertirás en un observador silencioso en el abismo del océano, testigo de innumerables eras. Sentirás la soledad y el vacío, pero también la vastedad del conocimiento que los Afgufa poseen. El líder de la tribu continuó, su voz llena de solemnidad. Pero debes recordar, Robert, que eres parte de algo más grande. Tu conciencia se expandirá y se convertirá en una con la tribu Skjalborg. A medida que el tiempo pase, serás testigo de innumerables vidas y eventos, y tu comprensión se profundizará. Robert asintió, aunque estaba claro que sentía miedo por lo que le esperaba. Einar le miró con admiración y un toque de tristeza en sus ojos. Eres valiente, Robert. Tu elección es un sacrificio que será honrado por generaciones venideras. Ahora, prepárate para el ritual. El abismo te llama, y los Afgufa te aguardan. Con estas palabras, Robert se retiró de la choza de Einar, sintiendo una mezcla de determinación y aprensión. Estaba dispuesto a enfrentar lo desconocido y a convertirse en parte de una historia que trascendía el tiempo. La simbiosis se avecinaba, y con ella, la promesa de una existencia más allá de los límites de la mortalidad. El día del ritual finalmente llegó. La aldea de los Skjalborg estaba llena de una atmósfera solemne y tensa. La tribu se había reunido en la playa, frente al inmenso océano que se extendía hasta el horizonte. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Robert se encontraba en el centro de la multitud, vestido con las ropas tradicionales de la tribu, con símbolos y amuletos que lo identificaban como candidato a la simbiosis. A su alrededor, los miembros de la tribu cantaban himnos antiguos y realizaban rituales de purificación. Einar, el líder sabio de los Skjalborg, se acercó a Robert y le habló en voz baja. Robert, este es el momento. Estás a punto de comenzar tu viaje hacia la simbiosis. No te dejes llevar por el miedo ni la duda. Confía en la sabiduría de nuestros ancestros y en la fuerza de los Afgufa. Robert asintió, pero una sombra de duda cruzó su rostro. Sabía que lo que estaba a punto de emprender era irreversible, y no podía evitar cuestionarse si estaba tomando la decisión correcta. Recordó las palabras de Einar sobre el dolor y la pérdida de identidad que conllevaba la simbiosis. El chamán de la tribu, un anciano con tatuajes misteriosos en su piel, se acercó a Robert y comenzó a entonar cánticos en una lengua ancestral. Los sonidos resonaron en el aire, llenando el entorno con una energía mística. Los demás miembros de la tribu se unieron al canto, creando una cacofonía hipnótica que envolvía a Robert. El chamán se acercó más a Robert y le ofreció una copa tallada en madera. Contenía un líquido oscuro y espeso. Bebe, esto te preparará para el ritual y te unirá a los Afgufa. Debes confiar en el proceso. No temas.
Robert tomó la copa con manos temblorosas y bebió el líquido de un solo trago. Tenía un sabor amargo y metálico que le hizo estremecerse. Una sensación de entumecimiento se apoderó de su cuerpo, y sus sentidos se nublaron. Cuando el chamán retiró la copa vacía, Robert sintió que su voluntad se desvanecía. Las dudas y los temores se habían desvanecido, reemplazados por una extraña calma y determinación. Se dio cuenta de que ya no había vuelta atrás. Einar le dio un apretón en el hombro y le susurró unas palabras de aliento. El abismo te aguarda, Robert. Confía en la tribu y en los Afgufa. Que esta simbiosis sea tu legado y tu destino. Robert se dirigió hacia el borde del océano, donde las aguas se agitaban con fuerza. Con cada paso que daba hacia las profundidades, sentía que dejaba atrás su antigua vida y se sumergía en lo desconocido. Los cantos de la tribu resonaban en sus oídos mientras se adentraba en el mar, hacia el oscuro abismo que lo esperaba. La incertidumbre y la determinación se entrelazaban en su corazón mientras comenzaba la simbiosis que lo llevaría a un destino incierto. El proceso de la simbiosis con los Afgufa continuó con una intensidad que Robert nunca habría imaginado. Tras la primera fase de incisiones y aplicación de la sustancia misteriosa, la segunda parte del ritual se desplegó con una naturaleza aterradora. Las antorchas parpadeaban con una luz fantasmagórica, arrojando sombras retorcidas sobre la escena. La tribu observaba en silencio, los ojos llenos de reverencia y temor. El dolor que Robert había experimentado durante la primera fase del ritual se intensificó a niveles inimaginables. Las incisiones en su piel ardían como fuego, y la sustancia aplicada parecía transformarse en una serpiente de hielo que se retorcía debajo de su epidermis. Su cuerpo temblaba violentamente, y gritos de agonía escaparon de su garganta. Mientras luchaba por mantener la cordura, Robert se dio cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Podía sentir una conexión, una comunicación, con los Afgufa. Sus pensamientos se entrelazaban con los de las criaturas marinas, y las visiones comenzaron a inundar su mente. Vio los abismos oscuros del océano, donde los Afgufa habitaban. Eran gigantes ancestrales, criaturas primordiales que habían existido mucho antes de la humanidad. Su verdadera forma era mucho más aterradora de lo que había imaginado. Eran masas de tentáculos retorcidos y ojos centelleantes, seres que desafiaban la comprensión humana. Estas criaturas poseían un conocimiento inmenso, un archivo de la historia del mundo que se remontaba a épocas anteriores a la memoria. Habían observado a la humanidad durante siglos, habían sido testigos de su ascenso y caída. Eran guardianes de un legado ancestral que ahora se transmitiría a través de la simbiosis. Mientras los Afgufa compartían su sabiduría y conocimiento con Robert, también le mostraban la verdadera naturaleza de la simbiosis. No solo sería un guardián de la historia, sino que se convertiría en un recipiente para las almas de los Afgufa, un legado viviente de su existencia. El dolor se convirtió en éxtasis y terror. Robert se dio cuenta de que nunca volvería a ser el mismo. Se fusionaría con estas criaturas, compartiendo un destino entrelazado con el océano y la eternidad. Su humanidad se desvanecería, reemplazada por una conciencia ancestral y marina. El ritual seguía su curso inexorable, y Robert se sumergía más profundamente en la oscuridad y la revelación. El abismo de los siglos se abría ante él, y no había marcha atrás. Robert soportó los 500 años de simbiosis con los Afgufa, una existencia oscura y sin tiempo en la que su mente se fusionó con la conciencia colectiva de estas criaturas ancestrales. Experimentó visiones de la creación del mundo, la ascensión de civilizaciones perdidas y la inmensidad del cosmos. Sin embargo, el tiempo que pasó en esta existencia conjunta lo dejó transformado, más allá de lo que cualquier ser humano podría comprender. Cuando emergió de las profundidades del océano, esperaba encontrarse con una tierra que había avanzado, con tecnología y conocimiento mucho más allá de lo que había conocido en su vida pasada. Pero lo que descubrió fue completamente diferente. El año era 2550,
y el mundo estaba irreconocible. La humanidad había sufrido una serie de colapsos catastróficos, la tecnología se había desmoronado y la civilización se había reducido a un estado primitivo. Las ciudades habían sido reclamadas por la naturaleza, y los seres humanos luchaban por sobrevivir en un entorno hostil. Robert, con su mente llena de conocimiento antiguo y una comprensión más allá de su tiempo, fue considerado un forastero y una amenaza por aquellos que lo rodeaban. Fue perseguido y temido, y pronto se dio cuenta de que su don de la inmortalidad había resultado ser una maldición. A medida que vagaba por las tierras desoladas, las pesadillas del apocalipsis lo acechaban. El mundo se había convertido en un lugar donde la supervivencia era una lucha constante, donde los horrores cósmicos acechaban en las sombras y la humanidad estaba al borde de la extinción. Robert se encontraba solo, atrapado en un tiempo que no le pertenecía, condenado a una existencia solitaria y aterradora en un mundo que se había convertido en un reflejo distorsionado de lo que una vez había sido.